Bien, veamos ahora la integración mediante series de potencias. Es una aproximación y la vamos a realizar cuando no podamos aplicar nuestros conocimientos del cálculo analítico, todo lo que ya hemos analizado. Entonces, veamos un pequeño ejemplo. Dice, tenemos la integral de 0 a 2 del seno de x sobre x con respecto a x. Bien, entonces aquí diríamos a lo mejor podemos hacer, vamos a escribir por aquí del otro lado, se nos ocurre decir que podríamos hacer la integral de 0 a 2 de x a la menos 1 seno de x y diríamos a lo mejor es una integración por partes, pero si realizamos el proceso no podríamos integrar esa expresión con los métodos analíticos que ya conocemos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es recurrir a la serie de potencias. Entonces, en todos los libros de texto vienen las series de potencias. Entonces, ya vimos en la lectura anterior, tendríamos que hacer las derivadas del seno de x para encontrar la expresión del seno de x como una serie de potencias. Ya vimos cómo se realiza el proceso, pero para agilizar ya sabemos cómo se encuentra. Vamos a aplicar lo que ya viene en los textos, que los textos, la mayoría de textos ya trae una tabla con las básicas. Entonces, si observamos aquí, dice el seno de x tiene que la sumatoria es menos 1 a la n de x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es de esta serie vamos a tomar los primeros 4 términos. Podríamos tomar otro término. Aquí tenemos solo 4 términos. Si tomamos otro término, ya tendríamos que sustituir aquí en menos 1 a la n. Entonces aquí va de 0, 1, 2, 3, etcétera. Vamos a tomar estos 4 términos que están aquí, ya tenemos nuestra serie, entonces ya no hacemos las derivadas ni los cálculos y diríamos que esto va a ser a la integral, cambiémosle el color, de color, entonces tendremos que esto va a ser igual a la integral de 0 a 2 de 1 sobre x y estamos expresando el seno de x como una serie de potencias que en este caso los 4 términos que tenemos por aquí, los 4 términos surgen al ir sustituyendo n0, n1, n2, n3, n4, n5, etc. De ahí surgen esos términos. Bien, nosotros vamos a tomarlos y ya dice aquí hay una x, primer término x, menos x3 menos x3 sobre 3 factorial, 3 factorial es 6, más x5 sobre 5 factorial, 5 factorial son 120, menos x7 sobre 7 factorial y 7 factorial son 5040 y esto se va a integrar con respecto a x. Bien, entonces lo que estamos realizando es ahora una división porque tenemos que se está multiplicando por 1 sobre x esa serie de potencias, entonces equivale a que estamos haciendo x sobre x nos va a dar 1. Entonces tendremos aquí 1 menos x cúbica sobre x nos va a dar x cuadrada. Entonces tenemos x cuadrada sobre 6 más x5 sobre x nos va a dar x cuarta sobre 120 menos x7 sobre x sexta
sobre 5040, y todo esto se debe de integrar con respecto a x. Entonces, no ponemos igual, vamos a poner que es una aproximación, aproximado. Entonces hasta estamos aproximando, y haciendo la integración diríamos que tenemos la integral de 1 va a ser x. Después la integral de x cuadrada sobre 6 va a ser x cúbica sobre 3. Eso nos lleva a escribir x cúbica sobre 18 más x quinta sobre 5. Entonces 5 por 120, 600, menos x séptima sobre 7, y 7 por 5040, 35.280, que se está evaluando de 0 a 2. Entonces, al hacer la sustitución, tendríamos 2 menos 2 a la 3 sería 8 sobre 18, menos 2 a la 5, 32 sobre 600, menos 2 a la 7 sería 128 sobre 35.280. Y realizando en nuestras calculadoras los decimales, tendríamos 8 sobre 18 con 4 decimales. Hacemos la expresión, entonces tendríamos 8 sobre 18, 0.4444, menos 32 sobre 600, 0.0, a ver qué dice la calculadora, 0.533, menos 128 sobre 35.280. La calculadora dice que son 0.0036, y sumando todo eso tenemos como resultado 1.6053. Entonces ese es el resultado aproximado. No pondremos igual porque es una aproximación. Entre más términos tomemos de nuestra serie de potencias, más aproximada será nuestro cálculo. Bien, entonces de esa forma calculamos o aplicamos la integración a la serie de potencias, de las series de potencias, cuando no podamos realizar de forma adecuada nuestras, o de forma analítica, nuestras integraciones. Vamos a dejar por acá nuestra tabla auxiliar, y va a tapar lo que ya hicimos, pero no hay problema porque pueden pausar para tomar nota. Bien, entonces vamos a pasar de este lado nuestra, no quedó opaca. Bueno, entonces vamos a hacer una transición de página y nos vamos a llevar para allá nuestra auxiliar. Vamos a cerrarlo de acá, cambiamos de pizarra, una pizarra nueva, y volvemos a utilizar nuestro auxiliar. Y entonces vamos a ver que para estas vamos a usar nuestra serie de potencias. Entonces ahora vamos a integrar y vamos a integrar de 0 a 1 para que sean nuestros cálculos rápidos. Nos interesa saber cómo se hace el proceso, y vamos a integrar ahora el coseno de la raíz de x. Entonces, como ustedes ven, no podemos integrar
coseno de la raíz de x. Pero si tomamos nuestra tabla, vamos a ampliarla un poco. Vamos a ampliarla un poco a ver si se deja. Entonces la ampliamos y observamos que dice que el coseno, aquí tenemos, vamos a subrayar, el coseno de x tiene como sumatoria, vamos a escribir por acá, dice el coseno de x tiene como serie de potencias la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2n factorial. Bien, entonces si nosotros tenemos el coseno de la raíz de x, para no hacer todas las derivadas que ya hicimos para encontrar la serie de Maclaurin, podemos decir que el coseno de la raíz de x, o la raíz de x es x a la 1 medio, el coseno de x a la 1 medio va a ser la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n, y nuestra x es x a la 1 medio, sustituimos la x que tenemos elevado a la 2n. Estamos sustituyendo aquí en esta x que está a la 2n, vamos a ponerle su paréntesis, tenemos una x a la 2n, y en esa expresión estamos sustituyendo la x a la 1 medio, que es la raíz de x. Bien, entonces esa sustitución, todo está aquí sobre 2 por n factorial. Y simplificando esa expresión, tendríamos que el coseno de x a la 1 medio es igual a la sumatoria de n igual a 0 a infinito de menos 1 a la n por x a la n sobre 2 por n factorial. Y entonces, tomando los 4 primeros términos de esa serie o de esa sumatoria, tomando los 4 primeros términos, sustituiremos, diremos que esto va a ser igual, vamos a ver si nos alcanza por acá, dice el coseno de x a la 1 medio va a ser aproximadamente igual, porque depende de, o sea, en el infinito suponemos que es igual, pero aquí como vamos a tomar solo 4 términos, entonces tendríamos menos 1 a la 0, pues va a ser 1 y x a la 0 es 1, y 2 por 0 va a ser 0 factorial, entonces tendremos que va a ser 1. Después menos 1 a la 1, será menos 1. Voy a escribirlos aquí en borrador y después los quitamos. Entonces dice, tenemos menos 1 a la 1 por x que está elevado a la 1 sobre 2 por 1 factorial. Entonces tendríamos menos x sobre 2 factorial. Entonces tendremos menos x sobre 2 factorial. Pero 2 factorial es igual a 2. Entonces tendremos aquí 2. Después tendríamos para el otro término menos 1 a la 2, x a la 2
sobre 2 por 2, que sería 4 factorial. Y entonces menos 1 a la 2 va a ser más, y tendremos más x cuadrada sobre 4 factorial, y 4 factorial es 24. Y hacemos lo mismo para el otro término. Para el otro término también calculamos las sustituciones. Vamos a borrar porque se ve. Y vamos ahora con 3. Entonces tendremos menos 1 a la 3. Otra vez salió mal. El lápiz se altera por el autoguardado. Menos 1 a la 3 por x a la 3 sobre 2 por 3 sería 6. 2 por n, 6 factorial. Y entonces tendremos menos 1 a la 3 es menos x a la 3. Y 6 factorial nos dice por ahí nuestra calculadora que es 720. Entonces tendremos aquí menos x a la 3 sobre 720. Hagamos otro término. Vamos a borrar aquí y calculamos un siguiente término que ahora es en 4. Tendríamos menos 1 a la 4 por x a la 4 sobre 2 por 4 sería 8 factorial. Y entonces menos 1 a la 4 va a ser más. Y tendríamos que x a la 4 y 8 factorial. Consultamos nuestra calculadora. Y 8 factorial nos dice que es 40.320. Y así podríamos seguir encontrando más términos. Bien, entonces ya que encontramos los términos, regresamos a nuestra integral y vamos a cambiarle el tamaño para que no se vea ahí distorsionada. Y ahí regresamos a nuestra integral. Y ahora dice que nuestra integral es o debe ser igual a la integral. Debe ser igual aproximado, dijimos, porque es una aproximación de 0 a 1 de la serie de potencias, que es 1 menos x sobre 2 más x cuadrada sobre 24 menos x cúbica sobre 720 más x cuarta sobre 40.320 y que se está integrando con respecto a x. Bien, entonces al hacer la integración con respecto a x, tendremos integral de 1 es x, y después tendremos menos x cuadrada sobre 2 menos x cuadrada sobre 4. Después tendríamos más x cúbica sobre 3 y 3 por 24. X cúbica sobre 3 y 3 por 24 nos da 72. Y menos x3 se integra x cuarta. Y 720 por 4 nos da 2880. Más, estamos integrando x cuarta, se convierte en x quinta. Y 5 por 40.320 nos da, dice la calculadora que 211
o 1600 y que esto se esté evaluando desde 0 a 1. Entonces, evaluando desde 0 a 1, tendríamos la aproximación. Aquí aproximación es aproximadamente igual a, si encontramos los decimales, o si como todo es sobre 1, es 1, tendremos 1 menos 1 sobre 4, más 1 sobre 72, menos 1 sobre 2880, más 1 sobre 201.600. Y sumando eso tendremos como aproximación 0.7636. Entonces, de esta manera aplicamos las series de potencias. Ya vimos cómo las obtenemos mediante derivadas en un valor de A, en el valor de A cuando es 0, y aquellas integrales que no podamos realizar con los métodos analíticos los podremos realizar aplicando la serie de potencias, aproximando la función mediante una serie de potencias. Bien, entonces con esto cerramos el capítulo de series de potencias.